El 17 de octubre de 1945, el pueblo argentino retoma la línea de los orilleros del 25 de mayo de 1810. El pueblo argentino retoma la línea de los orilleros el 5 y 6 de abril de 1811. Esos orilleros que son simplemente, como siempre, el pueblo argentino. El 17 de octubre de 1945 empezó a llegar el pueblo argentino al centro de la ciudad de Buenos Aires, a la Plaza de Mayo, reclamando la libertad de Juan Domingo Perón, que como secretario de Trabajo y Previsión había hecho muchas reformas favorables a los trabajadores y había trabado contacto intenso, en términos de un proyecto también, de un proyecto nacional argentino, con los líderes sindicales. Por ejemplo, a través del coronel Mercante, había contactado a los dirigentes de la Fraternidad, el gremio ferroviario y otros sindicatos que también a través de Mercante Perón había ido contactando. Perón había sido puesto preso por el sector de las Fuerzas Armadas que lo enfrentaban, que estaban en contradicción con él. Y ese 17 de octubre de 1945 es importante destacar que el pueblo se pudo expresar libremente en la Plaza de Mayo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, porque una parte de las Fuerzas Armadas quería ir a reprimir al pueblo, pero otra parte de las Fuerzas Armadas dijo: nosotros vamos a defender al pueblo si es atacado. Entonces se resolvió salomónicamente, como decimos siempre, mediante elecciones. Y las elecciones en febrero de 1946 las ganó Juan Domingo Perón, iniciando un proceso que va de 1946 a 1955. El régimen, ese régimen antiyrigoyenista que había iniciado la década infame, ese régimen oligárquico imperialista que tenía sujeta a la Argentina dominada desde 1852 en la batalla de Caseros, dio un paso atrás y se quedó amenazante a la expectativa. No desapareció, retrocedió circunstancialmente. Perón accedió al gobierno, no tenía el poder, tenía el gobierno. Entonces empezó a hacer transformaciones en línea con la política de Hipólito Yrigoyen. La pregunta es: ¿por qué en 1930 Perón había participado del golpe contra Yrigoyen? ¿Y por qué unos pocos años después, en 1943, 13 años después, Perón, encabezando el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, hace un golpe militar que quita del medio la década infame, quita del medio ese golpe de 1943 a el régimen antiyrigoyenista, antiargentino que se había instalado en 1930. ¿Qué pasó en esos 10, 13 años con Perón para que diera semejante giro de estar contra Hipólito Yrigoyen a aplicar la política de Hipólito Yrigoyen? Ahí estuvieron Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche y José María Rosa. Ellos cuentan, hay un libro muy bueno de Jaureche que se llama Forja y la década infame, como todos los libros de Jaureche, muy bueno, donde cuentan cómo le llevaban los materiales de esclarecimiento en términos de conciencia nacional a Perón y se los pasaban por abajo de la puerta en su departamento de la calle Posadas. Perón se fue esclareciendo de la mano de los libros de Raúl Scalabrini Ortiz. La idea de la nacionalización de los ferrocarriles, además de haber sido un proyecto previo de Hipólito Yrigoyen, fue ampliamente desarrollado por el fiscal de la patria, el gran argentino, como conocemos a Raúl Scalabrini Ortiz, y hay que ponerse de pie para nombrarlo, Raúl Scalabrini Ortiz. Perón toma la línea argentina que Yrigoyen había conducido hasta 1930 y la reencausa a partir de 1946. Nacionaliza los ferrocarriles, crea la marina mercante, inicia tratativas con Rusia para el caso de que la Argentina sea bloqueada o sancionada desde Inglaterra y Estados Unidos por el proyecto de soberanía económica que estaba impulsando Juan Domingo Perón. Y esto es determinante. Perón primero aplica un plan quinquenal que consiste en el punto estratégico, está en consolidar la industria liviana. Esa industria liviana que se había favorecido con los años de las dos guerras imperialistas europeas,
desde 1914 a 1918 y la otra, la de 1939 a 1945. La Argentina había sostenido tenazmente su neutralidad porque era una guerra imperialista, no teníamos que hacer nada ahí. Era una guerra entre imperialismos que se peleaban por el dominio del mundo. Habían hecho antes el Tratado de Berlín para repartirse el mundo, pero finalmente otra vez se terminaron peleando. No tenía por qué haber un solo argentino en ese campo de batalla. Y esa neutralidad nos llevó a que pudiéramos producir más ante las necesidades de guerra de los contendientes, porque la ley de aduana de Rosas nos protegió de la invasión económica de Inglaterra con sus mercancías. Y cuando Inglaterra se vio obligada a ponerse industria en función del esfuerzo bélico de su guerra imperialista en Europa, tanto la primera como la segunda, cesó la invasión de mercancías inglesas a la Argentina y eso permitió un margen, un espacio, le abrió cancha a la producción, a la fabricación argentina.